Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos. Acompaña a Elisa González en esta refrescante charla para compartir contigo un delicioso frappuccino tzino, mientras desmenuzan y resuelven algunas inquietudes, unas profundas y otras más banales. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Elisa González, bienvenidos a Frappuccino Tzino. Este es el primer programa del año 2021 y tengo un súper invitado de lujo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elisa? Muy buenos días. Él es Gabriel Amante, así como se escucha, y él es consultor de negocios. Ajá. Entonces, ya sabemos que el 2020 estuvo súper pesado en el aspecto económico a nivel mundial. Y hubo una etapa en la que nos quedamos congelados, no sabíamos para dónde iban los negocios, el comercio, las empresas, y Gabriel se dedica a hacer consultoría para principalmente pymes. Exactamente, así es, Eli. Principalmente empresas pymes en México. Pues como tú sabes, estoy basado en la ciudad de Monterrey y pues me enfoco básicamente a los emprendedores, aunque también puede mi consultoría llegar a empresas que ya están establecidas y que tienen un perfil de empresa pyme, o sea, empresas medianas, pequeñas, micros, que son prácticamente el motor de la economía del país. Nosotros sabemos que por lo menos entre un 92 y 94% de las empresas en México son empresas pymes. Por eso es que son un motor muy importante para la economía del país. ¿Qué es una empresa pyme? Porque de pronto se volvió de moda esa palabra, no este año, y sin embargo creo que emprendieron muchas personas una pyme este año. O sea, a pesar de ese congelamiento que hubo, la verdad es que mucha gente se puso creativa, muchas personas que se quedaron sin trabajo o con sueldos a la mitad de sus ingresos, de pronto emprendieron. Entonces, ¿qué características tiene que tener un negocio para considerarse una pyme? Bueno, mira, es una excelente pregunta porque efectivamente, aunque el concepto pyme ya es muy conocido de unos años para acá, pero mucha gente ignora lo que verdaderamente representa una empresa pyme. Son, digamos, las siglas o las iniciales de una empresa pequeña y mediana. Por eso se le llama pyme, empresa pequeña y mediana. Ahora, es importante también resaltar que posteriormente se le hizo una pequeña adecuación a las empresas pymes y se las llamaban MIPYMES, porque también entran las microempresas. O sea, dentro de ese 95% que mueve la economía del país, estamos hablando de las empresas MIPYMES, que son micros, pequeñas y medianas empresas. Ahora, ¿cuál es la característica principal de estas empresas? Una empresa micro, podemos hablar de varios parámetros, pero de los parámetros más claros y más fáciles de entender es que una empresa micro es, digamos, una persona que tiene un negocio con un máximo de 10 empleados. Él califica en su negocio como microempresa. Él es un microempresario que tiene una tiendita, que tiene 2 empleados, 3 empleados, con un máximo de 10. Bueno, pues él está catalogado como una empresa micro. Ya cuando hablamos de una empresa pequeña, es una empresa que puede tener 30, 40 empleados, tal vez 50 empleados, dependiendo del volumen de ingresos, puede calificar como una empresa pequeña. Arriba de 50 empleados, posiblemente máximo 100, estamos hablando de una empresa mediana. Entonces, todo va en función también a los ingresos, a la operatividad, el tipo el perfil que tiene el negocio, ¿no? Hay empresas muy chiquitas que ganan millones de pesos y que puede ser que no califiquen como una empresa pequeña, ¿verdad? A lo mejor en cuestión de ingresos califican como una empresa mediana o grande. Entonces, el enfoque principal es básicamente una empresa micro en donde el emprendedor o el empresario tiene un máximo de 10 empleados, una empresa mediana que puede tener 30, 40, 50 empleados y ya de 50 a 100 empleados es una empresa mediana. Y lo importante es considerar que son empresas establecidas, ¿verdad? No estamos hablando de la economía informal, porque si vemos a una persona
que no está dentro de la economía formal, bueno, pues aunque pueda tener el tamaño y las características, pero difícilmente califica en el contexto preciso de pyme, para créditos, pago de impuestos, etcétera. Entonces, aquí hablamos de empresas pymes, o ya incluyendo las micros, MIPYMES, que son empresas establecidas de manera legal. Constituidas. O sea, si yo tengo mi negocio en mi casa, esta época de Navidad acá en Monterrey, estuvo súper de moda los chocobombas. Ah, correcto. Sí, o sea, un montón de señoras y de chiquillas emprendedoras andaban haciendo unas bolitas de chocolate rellenas de bombones y tal, y lo ponías en tu taza y se vendían, pero como pan caliente. Y la verdad es que estaban deliciosas y eran un gran detalle para las fiestas navideñas, ¿no? Pero, y de pronto te dabas cuenta que no trabajaban solas, o sea, tenían 3, 4 ayudantes y todo, pero sí, estaban en sus casas, incluso si encontraban puntos de distribución, la tiendita de la esquina, lugares donde poner sus cajitas y tal, o sea, no vendían volumen pequeño, o sea, sí andaban transportando carritos completos con cajas y cajas y cajas de chocobombas, pero pues no estás hablando de una chocolatería tipo la de Carlos V, qué sé yo. Entonces, a ese tipo de emprendedor, ¿cómo se le llamaría? Claro, claro, definitivamente estás tomando un ejemplo muy bueno. Desafortunadamente, como todos sabemos, en este año del 2020, la pandemia obligó a muchísima gente a que se rehiciera, ¿verdad? A que de alguna manera reconsiderara otras actividades adicionales a las que tenía, o inclusive mucha gente que perdió su empleo, como tú decías en un inicio, o perdió su negocio, etcétera. Ha habido tanto tipo de situaciones adversas desde el punto de vista económico, que mucha gente tomó la decisión de emprender algo nuevo. Y es muy fácil notarlo en amas de casa, en personas que decidieron, como dices tú, crear un chocobombas, se llama chocobombas, o algunas personas decidieron en hacer comida en casa para vender a domicilio, otras personas decidieron en repostería, pasteles, galletitas, más ahora época navideña, etcétera. Bueno, todos ellos están perfectamente calificados como emprendedores. Todos ellos califican perfectamente en el concepto de emprendedor, porque están emprendiendo un nuevo negocio o una nueva actividad económica. No obstante que lo hicieron en su casa, a lo mejor igual y cocinaron en la cocina de su casa o en la cocina de la vecina o de la comadre, pero son emprendedores o emprendedoras. Y esto es muy importante, porque de ahí ya se está marcando una pauta de que a lo mejor, fíjate nada más lo importante de esto, Eli, a lo mejor ellos ya no están tan preocupados en decir, yo quiero esperar al año 2021 a ver si ya me puedo emplear en una empresa. Esa idea yo creo que ya es una idea cambiante, ya es una idea que está transformando nuestra mentalidad, de que el concepto tradicional de ganarse la vida a través de un empleo está mutando, está cambiando a una economía un poquito más emprendedora, en donde lo tradicional ya está quedando atrás, ¿verdad? O sea, este año 2020 nos está dejando muchas enseñanzas, y en la parte económica y de negocios es donde más estamos aprendiendo. Entonces, en este tipo de casos, definitivamente estas personas califican perfectamente bien como emprendedores, y que pues yo los puedo motivar, de veras, exhortar a que sigan con esas actividades, pero sobre todo con miras a que formalicen su actividad para que puedan seguir creciendo. Fíjate que ahorita que mencionas eso de formalizar, de pronto crea temor esa palabra, ¿no? O sea, porque luego lo primero que piensan es, voy a pagar impuestos y entonces ya, me quedé sin dinero, ¿no? Voy a tener que pagar seguros de los empleados, voy a tener, o sea, y entonces hay un montón de expectativa y temor. En lugar de pensar con miras a, oye, voy a crear una microempresa o voy a crear una pyme, no, te entra el pánico y dices, no, pues Sí. apenitas estoy logrando sacar mis gastos. ¿Por qué sería una buena opción una consultoría de negocios para una persona emprendedora? Claro, claro, definitivamente así es, Eli. Pues mira, una consultoría de negocios tradicionalmente
estaba enfocada por mucho tiempo atrás a la gran empresa o inclusive a la empresa mediana. Porque la gente lo primero que pensaba, oye, voy a contratar a un consultor que me va a cobrar por hora y me va a salir carísimo, no puedo yo pagar un consultor. En realidad eso fue hace muchos años. Esto se ha transformado de tal manera que ya un consultor de negocio puede sentarse enfrente de un gran empresario, puede sentarse frente de una ama de casa y de cualquier manera poder ser un consultor y ayudarlo a poder iniciar un nuevo negocio. En el caso que tú comentas de la formalidad, nosotros como consultores de negocios, nosotros vemos por el interés del empresario en que no sufra una descapitalización. Al momento de darse de alta, al momento de tener ya formalmente su actividad, tiene derecho, por ejemplo, tarde o temprano, al año, a los 2 años, a solicitar tal vez un crédito PYME o un banco, porque los bancos tienen su programa PYME. Aquí hay un punto muy importante. Ellos pueden tener acceso a un crédito bancario con tasas muy bajas porque son créditos pymes. Ahora, también pueden tener acceso, aquí en Nuevo León, por ejemplo, existe el programa que se llama Impulso Nuevo León. Y ese programa de Impulso Nuevo León, que existe en otros estados, son créditos preferenciales para las empresas pymes, en donde no tienen que dar una garantía hipotecaria, donde no tienen que hipotecar su casa o un terreno, sino que simple y sencillamente califiquen como una empresa pyme, que ya existen, que están vendiendo, que están formales, que puede ser que tengan un régimen fiscal de persona física o el RIF, el régimen, un régimen fiscal para empresas pequeñas que pagan pocos impuestos en base a sus ventas, no necesariamente van a descapitalizarse, pero tienen otros beneficios porque empezaron a trabajar en la formalidad. Entonces, esto es algo muy importante para que la gente lo sepa, que el hecho de brincar de la informalidad a la formalidad no necesariamente les va a implicar descapitalizarse. Ok, y yo como emprendedor, que por ejemplo, volvemos a las chocobombas, ¿no? Estoy, vamos a suponer, vendiendo 100 cajitas a la semana o tal, pero es que de verdad sí me interesa crecerlo, o sea, ya vi que claro, no solo las señoras de la colonia me compran, o sea, también las mamás de las escuelas de los niños, los parientes, o sea, tengo clientela potencial que ni siquiera estoy abarcando porque no me doy abasto en mi producción y en la distribución, ¿no? Entonces, ¿qué características tendría que tener como emprendedor como para poder hacer una consultoría contigo? Claro, ya cuando estás hablando de que el negocio está creciendo bajo esas características que tú comentas, que es algo sensacional, es algo muy satisfactorio cuando el emprendedor se da cuenta que está creciendo, se da cuenta que ya tiene un mercado, se da cuenta que su producto ya es aceptado y que puede seguir creciendo. En ese momento es el momento decisivo para que brinque a la formalidad, porque en ese momento va inclusive hasta salir de su casa. Aquí hay algo bien importante. En la medida que el emprendedor reconozca que ya tiene un negocio, se empieza a desvincular de su hogar. Y eso es algo muy importante, porque muchas veces, y es más, te voy a poner un ejemplo, hay empresarios medianos o medios grandes que todavía hasta la fecha siguen confundiendo la tesorería de su empresa con la tesorería personal, en donde el dinero de su chequera de la empresa lo utilizan para pagarle a su chofer y para pagar la colegiatura de sus hijos y para pagar la luz de su casa. Bueno, ese es un error muy grave. Entonces, desde el momento en que tú vas creando y a través del consultor te va llevando y te va acompañando para que te ayude a crear conciencia de separar lo que es tu hogar, las necesidades económicas y financieras de tu hogar, sobre las necesidades económicas y financieras de tu negocio, en ese momento te estás tú mismo construyendo como un gran empresario, porque ya estás detectando o estás identificando las necesidades de un lado y del otro. Por eso es que el consultor los va llevando de la mano para que eso lo lleven bien controlado. ¿Cuánto tienes que pagar de renta o a algún empleado? ¿Cuánto vas a pagar de luz si es que ya te fuiste a un pequeño local? Y todo eso lo tienes que recuperar a través de la venta de tus productos. Entonces, cuando tú ya brincaste y diste ese pequeño paso, ya eres un empresario en donde tú puedes sentirte satisfecho de que tu negocio ya lo vas llevando paulatinamente, de que tienes que ser una persona responsable, de que tu producto sea de buena calidad, de que tu producto se siga vendiendo y vas creciendo paulatinamente. Ese es parte del éxito cuando un negocio inicia.
Una recomendación muy grande que damos los consultores de negocios es que el emprendedor necesita separar parte de lo que está ganando, necesita separar para reinvertir. No necesariamente todo lo que gana lo puede utilizar porque tarde o temprano se descapitaliza. Y si con el paso del tiempo, al año o a los 2 años, solicita un crédito PYME, que puede ser un crédito PYME desde 20, 25 mil pesos hasta 5 millones, ¿eh? O sea, el crédito PYME de Impulso Nuevo León este año alcanzó 5 millones de pesos. Entonces, si nosotros le preguntamos a un emprendedor, oye, ¿te pueden servir 5 millones de pesos? Imagínate cuántos van a levantar la mano. Pues va a haber muchísimos que digan, oye, yo con 5 no, dame 1 millón de pesos y con eso voy a tener mi negocio. Entonces, hay grandes oportunidades, la verdad, para el año 2021 para poder emprender o para seguir en el negocio que ya iniciaron y que tengan la formalidad de vida, la formalidad en su negocio. Entonces, creo que sí, definitivamente, brincar a la formalidad, y lo que tú comentas, Elgui, del pago de impuestos, pago de seguro social, eso paulatinamente se va modulando conforme va creciendo el negocio, de tal manera que no sea algo gravoso y que la empresa se descapitalice. Sí, porque eso es un temor generalizado dentro de los emprendedores, lo he escuchado mucho y yo creo que más bien es una desinformación, ¿no? Claro, claro. Y incluso, a ver, porque yo me brinqué, yo te puse el ejemplo de los emprendedores, pero incluso hay gente que apenitas viene saliendo del congelamiento. O sea, sufrimos el susto, el shock de la pandemia y tal, y entonces apenitas lo que va de este mes, diciembre, empezaron, ay, ¿sabes qué? Tengo una idea, quiero emprender o quiero comenzar un negocio, o incluso a lo mejor ya lo ven grande, dicen, no, esto podría ser una empresa, pero ellos sí no tienen nada, o sea, todavía ni siquiera son emprendedores activos, ¿no? O sea, solo tienen una idea. Esas personas también pueden ser un buen aspirante para una consultoría de negocios. Son las personas ideales para poder iniciar con una consultoría de negocio, y te voy a decir por qué. Porque cuando el consultor toma al emprendedor con una idea, el consultor lo empieza a acompañar desde ese momento. No cuando el empresario a lo mejor ya inició, a lo mejor ya le invirtió un poquito, sus ahorros. Bueno, de cualquier manera, ese es también un momento muy bueno. Pero cuando el que está iniciando tan solo con sus ideas se acerca con el consultor lo va a llevar de la mano y lo va a ayudar a que pueda aterrizar su idea de manera correcta. A esto se le llama su modelo de negocio. Entonces, cuando el emprendedor tiene esas ideas, el consultor, nosotros le ayudamos a crear su modelo de negocio de manera correcta, de manera completa, para que él mismo vaya identificando sus habilidades sobre lo que quiere emprender. Por ejemplo, como decíamos antes de nuestra plática ahí afuera del estudio, de que, pues mira, puede llegar una señora emprendedora que dice, quiero poner una pastelería, y le preguntas, ¿alguna vez has hecho un pastel? No, nunca en mi vida lo he hecho. Bueno, pues ahí entonces entra la asesoría, la consultoría del consultor para ver si realmente esa persona tiene perfil de ese negocio. A lo mejor igual es muy buena para otra cosa. Y de todas maneras, aún así, si la persona tiene un anhelo en decir, quiero poner una pastelería y nunca ha hecho un pastel, ok, bueno, pues entonces el consultor va a tener que trabajar en las habilidades que adquiera la señora, con quién lo va a hacer, si con un hijo, con una hija, y sobre eso se va construyendo el modelo de negocio. O sea, ya sea de un lado o del otro, el consultor los va llevando, pero lo más importante es que ellos se vayan concientizando de sus habilidades, porque un negocio, aquí viene la clave, un negocio no es para salir del momento, no es para salir de que no tengo para pagar la luz el mes próximo, entonces voy a ver qué puedo vender. No, el negocio siempre se tiene que visualizar a largo plazo. Tiene que ser una actividad sustentable, económica, a muy largo plazo. Así lo tiene que ver el emprendedor y así lo tiene que ver el consultor también. De tal manera que cuando construyen su modelo de negocio, ya saben que eso va a tener que ser para varios años. Y sobre la marcha lo pueden ir cambiando, lo pueden ir ajustando dependiendo de cómo vaya creciendo el negocio. Ah, ok. Y por ejemplo, si yo tengo una idea de negocio, ahorita hablabas, por ejemplo, de los
subsidios o ¿cómo se llaman? Préstamos. Sí, que los existen para préstamos, las así es, pymes. préstamos preferenciales. Pero, por ejemplo, esos son para gente que ya tiene un negocio. Si yo soy Correcto. esa persona que apenitas sí tengo una idea, Ujú. y entonces me dices, es excelente, es ideal que se acerque con un consultor, pero resulta que esta persona no es que tenga su cochinito, no tiene ni siquiera guardado Ajá, algo. ujú. Una idea es valiosa, o sea, puede acercarse con un consultor de negocios, hay una especie así como de sondeo o de consulta previa donde puedan ellos ir a tocar la puerta y decir, oye, tengo una gran idea, pero no tengo recurso ahorita. Ajá, claro. Mira, acabas de tocar un punto bien, pero bien importante y me gusta mucho que lo toques. Es totalmente cierto que mucha gente va a decir, oye, yo tengo excelentes ideas para crear un negocio. Inclusive tengo las habilidades, inclusive tengo a la gente que me puede ayudar, mi hijo o mi hija o mi cuñado o un tío, quien tú quieras. Y tienen todo, pero les falta el capital. Definitivamente sí es correcto lo que tú comentas. Un banco no te va a prestar, ni siquiera su área de pymes te va a prestar cuando apenas tienes una idea de negocio. Inclusive, no te va a prestar cuando ya estás operando tampoco, porque la política que tenemos en nuestro sistema bancario mexicano es que cualquier banco te va a prestar después de 2 años. Antes de 2 años no te van a prestar. Es muy raro. Si te prestan antes de 2 años es porque te están otorgando un crédito personal, no para el negocio. Y ese crédito personal, en la mayoría de los casos, es cuando está de por medio una garantía colateral. Y normalmente esas garantías colaterales son a través de una hipoteca. Cuando, en pocas palabras, cuando la persona o la familia dice voy a poner un negocio y vamos a hipotecar la casa para poner un negocio. Aguas, cuidado, porque entonces ya están arriesgando su patrimonio, probablemente toda la vida, para iniciar un negocio. O sea, no es tan catastrófico, pero no es recomendable. Claro. Entonces, en este caso, la empresa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuando se acerca a un consultor, el consultor lo tiene que acercar no solamente en la elaboración de su plan de negocios, en su modelo de negocio, lo tiene que acercar y le tiene que dar un acompañamiento para ponerlo enfrente del inversionista que lo pueda apoyar y soltar el dinero que necesite. Que eso sí se da, eso sí hay. Hay fondos de inversión para empresas pymes en donde puede haber alguien que diga, tu idea me gusta y te voy a apoyar. De hecho, lo podemos ver inclusive hasta en televisión. En la televisión corporativa hemos visto un programa, ¿se puede decir el nombre? ¿Es Sí, publicidad? claro, ¿Sí? sí. Ah, bueno. Es el programa de Shark Tank, que ya mucha gente lo conoce. Existe en Estados Unidos, Claro. existe en México, y llegan los emprendedores, muchos de ellos con una idea. Y de repente le gusta la idea al tiburón y dice, oye, me gusta tu idea de lo que vas a hacer, ¿cuánto necesitas? Necesito 5 millones de pesos. Aquí los tienes y yo participo con el 80%, 50%. Bueno, ahí vemos que hay una realidad, no es un show nada más, es algo real. Bueno, pues en mi consultoría, y seguramente otros colegas consultores también deben estar conscientes de eso, nosotros los ayudamos a que se acerquen a poder obtener algún fondo para la idea que tienen. Entonces, definitivamente tendríamos que ver qué tipo de negocio es, cuál es el modelo de negocio, para ver qué tipo de inversionista, si es que lo necesita, si es que lo requiere, y sobre todo, lo más importante, cuánto es lo que necesita. Y un segundo paso, cuánto va a ser o cuándo va a ser el retorno de la inversión. Porque al final de cuentas, Eli, estamos hablando de un negocio, ¿verdad? Exacto. No estamos hablando de fondo perdido, aunque te diré entre paréntesis, el fondo perdido ha existido en nuestro país por varios años. No sé si posteriormente la Secretaría de Economía, que vaya creando conciencia sobre esta necesidad y nuevamente se vuelva a restablecer la figura del fondo perdido. Sí ha existido, en el sentido de que ven una idea muy buena, y a través de la Secretaría de Economía se extraen los fondos, y fondo perdido es que ya no se regresa. El fondo perdido es que ya quedó como un apoyo gubernamental a esa idea de negocio. Sí existe, definitivamente sí puede existir, mejor dicho, sí puede existir, aunque son casos muy especiales, ¿no? Desarrollo de tecnología, desarrollo de alimentos, salud pública, es en donde se pueden dar ese tipo de apoyos. Así Yo creo es. que ahorita debe estar todo enfocado ahí, ¿no? En buena La parte salud sí, pública, en sí. buena parte sí, así es. Oye, pues
qué bárbaro, qué tema tan interesante. Estoy más emocionada de lo que ya estaba cuando aceptaste la invitación de venir al programa, porque ya vemos un panorama más esperanzador y más con más luz para este 2021. Ahorita vamos a seguir hablando de la consultoría de negocios. Vamos a un comercial, no se despeguen. Estamos aquí en ADR Monterrey, activando tus sentidos. ADR te mantiene al día. ADR Networks MX te orienta. ADR Networks te da terapia. ADR Networks te acompaña. ADR te divierte. ADR Networks, seguimos activando tu energía. ADR Networks tiene magia y no necesita trucos. ADR Networks protege tus emociones. ADR siempre cerca de ti. ADR Networks te mantiene en equilibrio. ADR Networks te da la mano. ADR Networks sigue activando tu espíritu. ADR Networks te entiende. ADR Networks siempre va a estar contigo. ADR Networks aclara tus dudas. En ADR Networks, creer es crear. ADR Networks te sigue a donde vayas. ADR Networks te unifica. ADR Networks te conecta. ADR Networks te recuerda que no estás solo. ADR Networks te seduce. ADR Networks te cultiva. ADR Networks activa tus neuronas. ADR Network te impulsa y te sorprende. ADR te entretiene. ADR Networks te asesora. ADR Networks te sensibiliza. ADR Network te informa. ADR es responsabilidad social. ADR Networks te protege. ADR Network te motiva. ADR Networks te muestra la verdad. ADR Networks te vibra. ADR Networks te guía. ADR Networks se preocupa por el medio ambiente. ADR Networks expande tu conciencia. ADR Networks te incluye. ADR Networks te sana. ADR Network analiza. ADR Networks te prepara. ADR Networks te sorprende. ADR Networks te mueve. ADR Networks te ilustra. ADR Networks forma opinión. ADR Networks sigue y seguirá activando tus sentidos. ADR Networks agradece tu preferencia. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos de vuelta aquí en Frappuccino Chino, comenzando este año 2021 con muy buenas noticias para todos los emprendedores que hicieron de su 2020 un año de resurgir, de llevar a materializar sus ideas o que crearon en su mente sueños e ideas de emprender un negocio y que ven que a otras personas les está funcionando el emprendimiento y que quieren emprender. Está con nosotros Gabriel Amante, que es consultor de negocios, y hemos estado hablando en el primer bloque de cómo una persona con una idea puede ser un candidato para acercarse a un consultor de negocios. Él se especializa principalmente en micropymes y en pymes, ¿sí? Pero si tú tienes una idea o si tú eres emprendedor ya, si tú ya estuviste este 2020 con un negocio, con una clientela ya identificada, con un, pues, ¿cómo se le dice? Estrategia de venta y que ves que tiene potencial, o simple y sencillamente tienes tus ideas y piensas que es algo que sería un gran negocio, no hay mejor forma de ver si es viable o no que acercarte con un consultor de negocios, porque muchas veces sabes qué producto estás solicitando, a veces hasta tu comunidad, gente muy cercana, tus vecinos, y no sabes cómo emprender, cómo llevarlo a cabo. Incluso hay personas, a ver, aquí ya vamos a pasar a una segunda etapa de la consultoría. ¿Qué pasó
con las pymes que ya estaban activas, que a lo mejor emprendieron en 2019 o llevaban 4 o 5 años. Ajá. Y de pronto, ¡pum! O sea, les pega este 2020 durísimo y entonces empiezan así a rascarse con las uñas. Hubo escenarios bastante fuertes en los que me comentabas que algunos de tus clientes tuvieron que verse en la necesidad de recortar personal para sacar adelante el negocio, ¿no? Así es. En esos escenarios, ¿cómo fue la consultoría? ¿Qué fue lo que pasaba? ¿Por qué piensas en reducir empleados? Claro, mira, cuando la consultoría de negocios, la consultoría, a lo mejor se va a escuchar mal, pero me voy a atrever a decirlo de esta manera. Cuando la consultoría de negocios es de alto nivel, la consultoría tiene un perfil muy parecido al médico y su paciente. Cuando llega el paciente con el médico, llega y le dice que le duele. Y el médico debe de escuchar muy cuidadosamente sobre los síntomas del paciente y tiene que empezar a hacer una exploración. Una exploración desde ver físicamente cómo está su organismo, de mandarle a hacer estudios tal vez de laboratorio, de mandarle a hacer radiografía, de mandarle una serie de estudios que ya sabemos. Bueno, el consultor de negocio de alto nivel trabaja de una manera muy similar. Porque cuando llega justamente una empresa como las que mencionas, una empresa pyme que ya tenía años de estar trabajando y que viene una pandemia y que la pandemia, como decimos de manera coloquial, le mueve el tapete, se le caen las ventas, tiene los gastos fijos de su nómina, tiene los gastos fijos de la renta, tiene los gastos fijos de luz, del gas, todo lo demás. Bueno, lo primero que hace ese emprendedor cuando quiere tomar decisiones firmes y asertivas, se acerca con el asesor y le dice, mira, estoy en esta situación. Ok, ahí tú tienes que ir analizando paulatinamente y muy minuciosamente, tienes que hacer una tomografía de la empresa, por llamarlo de una manera, en ver en dónde está el problema. Si ya no tiene ventas o si tiene ventas parciales y esas ventas cómo están apuntaladas, bueno, ahí empiezas tú a analizar cuáles son los gastos que puede ir reduciendo para salvar el negocio. Si la empresa solamente va a reducir gastos, pues hay que ver cuáles son los gastos que puede reducir, desde cambio de oficinas, una oficina más chica o un negocio o un local más pequeño, y después te vas y dejas en último término la parte laboral. Si en la parte laboral tú dices, mira, es que yo tenía 2 actividades. Una actividad era, por decirlo así, una actividad era de atención a empresas automotrices y ese negocio, esa línea de negocios fue la que perdí, ya no la tengo. Bueno, desafortunadamente sí vas a tener que prescindir de los empleados que prestaban el servicio a esa línea de negocio. Por mucho que tú quieras mantener y favorecer a tus empleados, vas a cometer un grave error por humanidad en tenerlos, porque tarde o temprano vas a quebrar. O sea, claro, tus ingresos no te van a alcanzar para poder pagar toda la nómina. Entonces, ahí es donde nosotros llegamos y hacemos un análisis de lo que se tiene que desprender el negocio. Es algo así como cuando el barco se está hundiendo, al primero que avientas al mar no es al capitán, porque entonces seguro que se va a hundir. Lo primero que avientas al mar es lo que no te sirve de manera 100% imperativa. O sea, puede ser que avientes ropa, puede ser que avientes, no vas a aventar la comida, tienes que aventar otras cosas al mar para que el barco no se siga hundiendo. Entonces, el consultor de negocio tiene que hacer esa tomografía muy minuciosamente para saber qué va a recortar y que el negocio siga vivo y que el negocio siga en marcha. Ya después de haber hecho ese análisis, ya tú evalúas qué tanto el negocio sigue en pie. Gracias a Dios, los negocios que se acercaron conmigo en esas circunstancias, todos sobrevivieron, todos. Ni uno quebró, wow. Ni uno quebró. No digo los nombres porque no me lo han autorizado, pero si después me dan los nombres, yo lo puedo decir porque son empresas relativamente conocidas en Monterrey. Entonces, pero yo no lo digo, ahorita no me atrevo porque pues no me lo han autorizado. Pero son empresas que sí empezaron a disminuir sus actividades dramáticamente. Hay otro elemento también para favorecerlos desde el punto de vista financiero.
existe en la ley, cosa que mucha gente no lo aceptó, existe en la ley una figura que se llama reducción de pagos provisionales del impuesto a la renta para dejarlos de hacer cuando tú evalúas que la utilidad de tu negocio va a ser inferior a la del año pasado. Entonces, solicitamos esa autorización al SAT y nos la otorgaron y las empresas dejaron de pagar sus impuestos por el segundo semestre del año 2020. Tardan 20, 30 días en autorizar, pero lo autorizaron. Entonces, ese es otro elemento adicional que favorece a la empresa. Hay varias estrategias para poder ayudar a una empresa en esas condiciones tan críticas para que pueda seguir en pie. Sí, yo creo que eso es muy importante. Mencionabas ahorita decir los nombres. La verdad, yo creo que eso es lo de menos. Al final de cuentas, se sabe que esta crisis, para empezar, fue mundial. Así es. No es así como que local, no es de aquí de Monterrey, o sea, no es de México, o sea, es mundial. O sea, es algo que se replicó y sucedió en todas partes del mundo. O sea, incluso los países, grandes potencias, Alemania, qué sé yo, al final de cuentas, algunas empresas de allá también tuvieron que recortar personales, también tuvieron que cerrar. O sea, los que no lo hicieron a tiempo, ya sea recortar personal o buscar alternativas dentro de sus posibilidades, dentro de sus países, cerraron. Y empresas, como bien mencionas, no tan pequeñitas, conocidas, establecidas de muchos años, o sea, de repente, ¡pum!, cerró. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es cómo se puede acercar la audiencia que ahorita nos escucha y que ya tienen una empresa contigo para ver, ¿cómo se le llamaría? No es que les estés buscando un salvavidas, sino porque no es algo general. Tú mencionabas ciertos modelos, pero primero se hace ese escaneo, ¿no? O sea, primero checas cuáles son las necesidades y cuáles son las opciones mejores para esa empresa, ¿no? Así es, se hace una evaluación del negocio, dependiendo de cómo se encuentre la empresa, pues se le sugiere al dueño del negocio que normalmente las empresas pymes son negocios familiares, entonces se le sugiere hacer una evaluación de cómo está el negocio. Normalmente uno trabaja con información financiera de los últimos 2 años, 3 años, si se puede, porque como ya estamos partiendo la idea de que son negocios que ya están trabajando de tiempo atrás, pues deben tener información financiera. Entonces, con la información financiera básica, se puede hacer un diagnóstico, una evaluación del estado de la empresa. Y en base a eso, ya se les elabora un reporte de cuáles son las distintas posibilidades para poder fortalecer su negocio, para fortalecer su modelo de negocio. En base a eso puede ser un crédito, puede ser inclusive, como ya lo comentamos, tristemente, pero algunas veces la solución llegó a ser el recorte personal, en otras ocasiones llegó a ser la reducción de pago de impuestos, en fin, hay muchas maneras de poder ayudar a la empresa pyme, pero efectivamente la respuesta es: se elabora un diagnóstico, una evaluación del estado de la empresa y en base a eso se les otorga un reporte con todas las sugerencias. Ahora, también yo creo que esta situación del 2020 dio pie a lo mejor la empresa no estaba como quebrada, ni mucho menos, pero tuvieron que adaptarse a la nueva normalidad, ¿no? Como así, por ejemplo, muchos restaurantes, el tema era irte a sentar ahí. Y la mayoría se puso las pilas y vámonos, repartir a domicilio. Y no cerraron. Y hubo unos que sí cerraron, ¿no? Sí, entonces, así es. La consultoría de negocios va de eso, ¿no? O sea, ver cómo te adaptas rápidamente a las circunstancias y a las necesidades de tu clientela, porque a lo mejor no estás quebrado y tienes posibilidades de vender, pero no tienes como la infraestructura o no tienes el lineamiento de por dónde irte, y eso ustedes también lo hacen en la consultoría, ¿no? Claro, definitivamente así es. Definitivamente sí tienes razón, muchos negocios en donde el dueño pudo haber pensado que estaba quebrado. ¿Cuándo es cuando el dueño de negocio normalmente piensa que está quebrado? Y no es así. Normalmente lo llegan a pensar cuando el flujo de efectivo no es suficiente.
Y eso es un espejismo que a veces los lleva a cerrar negocios. Muchas veces es un problema de falta de flujo efectivo y no es precisamente una situación de quiebra, porque a veces lo que necesitan ellos es un poco de capital de trabajo y siguen avanzando porque el negocio sigue en marcha. Puede ser una situación distinta cuando la empresa dice, mira, efectivo sí tengo algo, el problema es que mis ventas ya han bajado tanto porque lo que yo vendía ya no se vende. A ver, vamos a ver, ¿qué era lo que tú vendías? Y me voy a un ejemplo muy extremo. Aquel que vendía televisiones, unas muy viejitas, bueno, a ti no te tocó porque eres muy joven, pero una televisión de bulbos. Dice, oye, es que yo sigo vendiendo televisión de bulbos. Oye, seguramente tu negocio ya no va a funcionar porque las televisiones de bulbos ya no existen. Ya tienes que cambiar a una televisión de plasma, vas a tener que cambiar a esto, tienes que cambiar esto. Entonces, el asesor de negocios, a través del acompañamiento, le dice, el producto, tu producto que estás ofreciendo al mercado, a lo mejor ya no es el adecuado. Sí, ya tienes que adaptarte. Ya no tiene que ver con las circunstancias actuales. Ya no tiene que ver, ibas así a es. tronar antes o después, o sea, así es. No es culpa de lo que está pasando, es así porque es. lo que estás vendiendo no está actualizado. No te adaptaste a la realidad de negocios, a la realidad de la economía. Y es más, mira, no necesariamente eso le sucede a una empresa pyme. Te puedo dar varios ejemplos en donde nadie se imaginó que algún día Blockbuster iba a quebrar. Wow. O sea, imagínate ese tamaño de empresa, Blockbuster. Si tú hace 20 años hubieras dicho, oye, es que te tienes que rehacer. No, es más, se lo dijeron. Ellos nunca fueron mis clientes, pero alguien seguramente, algún asesor de negocios se los dijo en Estados Unidos, oye, es que puedes quebrar, porque tú no sabes si algún día vaya a nacer una empresa que se llame Netflix, no lo sabes, y ellos siguieron con su modelo de negocio idéntico. Y cuando menos se lo imaginaron, ya habían perdido el 50% del mercado, y era demasiado tarde para que ellos hicieran algo, y quebraron. Y hay otras empresas igual que nunca se imaginaron que, y además estamos hablando de empresas de un tamaño gigantesco. Entonces, justamente el punto sobre esto es el estar actualizado, el estarse acercando con el consultor de negocios, porque además un buen consultor de negocios, y perdón que lo vuelva a decir, pero un buen consultor de negocios no solamente te dice lo que está pasando ahorita, te tiene que orientar a cómo van las tendencias económicas del año y si es posible del próximo año. Un consultor de negocio te tiene que decir cómo están las tasas de interés ahorita y cuál es la proyección a fin de año. Un buen consultor de negocio te tiene que decir cómo están las proyecciones del tipo de cambio, porque aunque tú vendes en pesos, pero a lo mejor los insumos que tienes probablemente vengan de otro lado y a lo mejor te puede costar el doble. Entonces hay tantas variantes en un negocio en donde el consultor tiene que estar actualizado como el médico. Él tiene que saber qué decirte en el momento adecuado. Oye, ¿qué crees? Pues fíjate que va a venir un coronavirus, así es que tienes que fortalecer tu sistema inmune, deja de tomar azúcares, deja de tomar esto, porque te voy a preparar y te voy a ayudar. Bueno, pues el negocio es exactamente igual, es una extensión de la energía del dueño del negocio. Y no es hipotético, es real, es totalmente real, es una extensión del dueño del negocio. Sí, es un organismo vivo, al final de cuentas. Así es. Y se ha visto más de 100 veces, o sea, preguntan, es que tengo mucho problema con ese proveedor ahorita. Bueno, ¿quién es el dueño? ¿Cómo es el jefe? Y luego cuando te das cuenta, no, pues estás viendo los hábitos, el estilo de trabajo, todo que tiene la cabeza del organismo, obviamente afecta hasta la parte más baja de la pirámide ahí. Así es. Oye, tú ahorita comentaste algo de que las pymes la mayoría de las veces son negocios familiares. Sí. Yo siento que ahí también hay un mito. Conozco mucha gente emprendedora que de pronto podría aliarse con algún familiar y dice, no, es que los negocios en familia son así, cruz, eso es el diablo, que venga Jesús. Entonces no, ¿verdad? ¿Cómo podría un consultor de negocios asesorar a una pyme para trabajar en familia? Oye, qué interesante. Mira, definitivamente las alianzas son estratégicas, las alianzas son necesarias y siempre han existido y ahora más que nunca van a seguir existiendo. Entonces, si estamos hablando de negocios pymes, en donde en su mayoría son negocios familiares, definitivamente una de las áreas de oportunidad para poder cubrir son cuando tienen la posibilidad de aliarse con alguien. Y si ese alguien es un familiar, efectivamente, como tú muy bien dices, Eli, muchos tienen temor. Es que fíjate que me voy a aliar
con mi primo, pero no le tengo mucha confianza porque a mi primo le fue mal en otro negocio y empiezan a especular. Bueno, si los emprendedores o los empresarios se dejan llevar de manera adecuada, el consultor les va a ayudar a orquestar esa alianza. Desde algo, aunque sean familiares, desde algo tan básico y tan sencillo que puede ser un convenio firmado por los dos, donde esté muy claro, a ver, tú con cuánto participas y tú con cuánto participas, tu participación en el negocio va a ser de esto, tu autoridad va a ser de esto, tus poderes a lo mejor no van a ser de actos de dominio, pero sí pueden ser un poder para actos de administración. Ya estoy utilizando algunos conceptos técnicos, pero que existen y son válidos y son muy reales, pero que el consultor de negocio les va adecuando el campo, va poniendo las condiciones adecuadas para que esa relación familiar sea lo mejor, lo más transparente posible y que no vaya a haber un conflicto tarde o temprano que digan, oye, es que yo me asocié contigo porque tarde o temprano yo iba a ser el dueño del negocio. Y para evitar todo eso, tiene que haber un antecedente primero de qué expertise tiene uno, qué expertise tiene el otro, y en base a eso se deja documentado de tal manera que el consultor de negocio los deja blindados para que no haya ninguna duda a largo plazo. Papelito habla. Exactamente. Contrato prematrimonial. Sí, definitivamente, porque aunque sean familiares, es muy conveniente que haya documentos. Sí. Y eso también establece parte de las actividades, decías, ¿qué participación tienes? No solo económica. Sí, o sea, es. Si tú eres el gerente operativo, administrativo, claro. el CEO, Ajá. o sea, porque muchas veces resulta que como eres dueño y eres pariente, entonces te quieres meter en todas las actividades y tienes cero conocimiento de recursos humanos, pero te dio ternurita que no sé qué, entonces quieres contratar a no sé quién y, o sea, espérame, o sea, tú no dominas ese campo. Así es, mira, tenemos casos muy claros, muy claros que son del dominio público. Todo mundo sabemos qué fue lo que le pasó a Steve Jobs cuando él era el dueño de la empresa, él era el CEO y él nunca se imaginó que estaba llevando a la ruina a Apple. Nunca se lo imaginó, siendo ¿cómo es posible que yo esté llevando a mi propia empresa a la ruina? Bueno, es que él no era una persona financiera, él era un creativo. Y a los pobres financieros y a los demás accionistas los estaba llevando a la ruina. Bueno, los llevó. Ya después, se reorganizaron mejor y lo llamaron y regresó. Pero ahí tenemos un caso clarísimo en donde no necesariamente todo mundo tiene que hacer lo mismo. Alguien puede ser creativo, alguien puede ser el financiero, alguien puede ser el que tenga las relaciones con los clientes y el consultor de negocio tiene que ser lo suficientemente hábil para poder conciliar y poder decirles tú eres bueno para esto y tú eres bueno para lo otro. Entonces, definitivamente aquí hay algo bien interesante. En México, sí es algo muy cierto, en México desafortunadamente los negocios a veces entran en un bache cuando entran los familiares, pero yo te puedo garantizar que ese tipo de estigma se puede romper, ese tipo de problemática se puede romper y algo bien importante, y se puede seguir aprendiendo a ser empresario en México, porque hay que seguir aprendiendo a ser empresario. Hay mucho por aprender en cuanto a ser un buen empresario. Sí, yo creo que la finalidad de acercarte con un consultor de negocios es también que absorban esa parte. Tú decías, el consultor se tiene que estar actualizando. Y si la persona que es el director de la empresa o del negocio no tiene el tiempo de estar, o sea, una cosa es actualizarte dentro de la tecnología, por ejemplo, que estás vendiendo, o de los procesos, incluso a lo mejor si vendes comida, ahora quieres innovar y resulta que las enchiladas que vendías en la cochera de tu casa, también ya las quieres vender al vacío y empaquetar. En lo que te estás preparando, estudiando cómo vas a llevar a cabo esos procesos, el consultor de negocios se puede preparar en las otras partes y te puede asesorar, ¿no? Claro, por supuesto, así es, totalmente de acuerdo. Mira, yo te puedo poner el caso, por ejemplo, de una empresa regiomontana que produce el mezcal. Se vale dar comerciales, ¿verdad? Sí. Bueno, el mezcal Malacara. Este mezcal Malacara, que es de los mejores que se venden en México, es un mezcal producido en Oaxaca. 100% con agave espadín. Bueno, pues es un negocio pequeño,
Es un negocio pequeño, o sea, no es una gran industria que estés hablando de las famosas tequileras y los grandes consorcios. No, es un negocio que califica como empresa pyme. Y a pesar de que es una empresa pyme, que no es una gran empresa en tamaño, es una empresa que vende en Monterrey y que vende en Europa, exporta el mezcal a Europa. Entonces, ahí está el ejemplo más claro de que se puede, a través de un negocio familiar, a través de un negocio pequeño, se puede llegar inclusive hasta la exportación, se puede crecer como uno lo desee. Lo más importante es tener pues ese sentido de hacer bien las cosas, de quererlas hacer perfectamente bien, con el asesor de negocios, ser formal. Y créeme que las cosas se van dando conforme va creciendo el negocio, conforme vas metiendo tiempo, dedicación al negocio. Ok, y si te quieren contactar, ¿cómo te pueden localizar? Aquí en el cintillo pusimos los datos de tus redes sociales, de la consultoría. ¿Cuáles son? Mira, mi correo electrónico es gabriel.amante, así como se escucha, que es mi apellido, @GAT Consulting, que es el nombre de mi firma, GAT Consulting.mx. Ese es mi correo electrónico. Claro, a través del nombre de mi despacho pueden entrar a Facebook, pueden ver inclusive mi página, ver los servicios, ver los alcances de los servicios, el tipo de servicio, a través de la página web, porque pueden entrar a gatconsulting.mx. Ah, perfecto. Oye, y ahorita que estamos, pues muchas reuniones se hacen a distancia, se hacen en Zoom, si alguien de la audiencia que nos está escuchando no se encuentra en Monterrey, ¿de igual forma los pueden asesorar? Claro, definitivamente pueden estar ubicados en Guadalajara, en la Ciudad de México, en cualquier otra parte, y los podemos asesorar con mucho gusto. Ahorita, como tú muy bien dices, por la pandemia, bueno, puede ser una asesoría vía telefónica, vía correo, vía Zoom, conferencia, videollamadas, y la asesoría se la podemos dar con todo gusto. Ok, perfecto. Pues eso es más que esperanzador para este 2021. Yo creo que la verdad le acabamos de abrir los ojos muchos. Yo la verdad es que se me hacía súper buena idea que el primer programa de este año en Frappuccino Chino se hablara de una consultoría de negocios, pero no tenía idea de dónde la gente podía consultar. O sea, yo pensé que sí, efectivamente, si tenías tu pyme o si eres un emprendedor, pero ahora resulta que si solo tienes una idea, también te puedes acercar a un consultor de negocios. Exacto. Entonces, bueno, Gabriel ya nos dejó sus datos. De cualquier forma están aquí en el cintillo. Y bueno, esperemos que la gente se acerque con sus ideas. Las pymes no se den por vencidas, no se crean quebrados. Sabemos que muchos la han pasado bien duro. Primero consulten con un experto en negocios antes de tomar decisiones drásticas, antes de pensar. Sabemos que mucha gente estuvo bajo mucha presión y se dieron su descansito de los días navideños, y ahorita estos primeros días del año están con un estrés tremendo porque sienten la presión de que a lo mejor ya están quebrados, y probablemente no es así. Entonces, ¿qué mejor forma de empezar el año de una forma positiva? Exacto. Buscando asesoría, ¿no? Exacto, claro. Entonces, acérquense con Gabriel. Ha sido un placer esta charla. La Al verdad contrario, es que se me abrieron los gracias. ojos muy grandes. Esperemos que nos acompañes en otra ocasión para Claro seguir que sí, hablando con del mucho tema. gusto. Ya saben dónde encontrar a Gabriel. Yo soy Eli Regiolanga. Estamos aquí en Frappuccino Chino, activando tus sentidos. Que esta semana sea fabulosa para ti. Recuerda que siempre puedes disfrutar de un rico frappuccino chino. Abrazo al corazón y apapacho para el alma. Nos vemos la próxima semana aquí por ADR Networks Monterrey, activando tus sentidos. Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos.